que el hombre, mi Dios, aleluya, es como la hierba del campo y que su gloria es como la flor de la hierba se marchita y la flor se cae. Así es el hombre en este mundo, mi Dios, efímero por un poco de tiempo nada más. A resplandecer tu verdad, Señor, en sus corazones, Dios mío, para que comprendan, para que sean salvos, mi Dios, aleluya. Mientras hay tiempo, mientras usted está cercano, Padre. Oh, gloria a Dios en las alturas. Y te alabamos, mi Dios, y bendecimos tu gloria. Te adoramos, oh Dios. Gracias, Señor, gracias. Bendito Dios. Y así mismo, amados hermanos, con ese espíritu de amor, de humildad, vamos a recibir el maná del cielo. Nuestro copastor Ernesto López Cruz nos traerá el maná. Gloria a Jesús. Gloria sea al Señor. El Señor les bendiga, amados hermanos, en esta mañana de victoria en la cual el Señor ha permitido que nuevamente estemos congregados aquí en su casa. La iglesia del Señor, amados hermanos, sigue marchando victoriosa. Tenemos el respaldo del Rey de Gloria. Gloria sea al Señor. Amados hermanos, en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón cierta palabra para compartir con ustedes. Y yo creo que el Señor sigue hablando a su pueblo el día de hoy. Yo tengo un Dios que tiene boca y sigue hablando a los corazones. Y en esta mañana, amados hermanos, yo quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón con respecto a la sanidad divina. Es un regalo de Dios, pero el estar saludable es una recompensa de hacer las cosas bien. Y sabemos que nosotros atravesamos momentos difíciles y constantemente estaremos atravesando circunstancias de angustia, pero tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Tenemos en quien confiar. Tenemos, dice la palabra, que Él está a la diestra del Padre y Él está intercediendo por usted y por mí. En el Señor Jesucristo hay una esperanza viva. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En Él tenemos la confianza. El Señor nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario. Y en esta mañana, amado hermano, vamos a estar viendo una porción bíblica en la cual estaremos desarrollando este tema con respecto a las bendiciones de parte de Dios. Para eso les voy a pedir que vayan conmigo a Isaías capítulo 53 y estaremos meditando en las Sagradas Escrituras del versículo 3 al 5 para que veamos cuál es la perfecta voluntad de Dios. Gloria sea al Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que tenemos que estar confiados, amados hermanos, que nosotros, amados hermanos, tenemos el respaldo de parte de Dios. Dice la palabra en el Salmo 125 que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice: así como Jerusalén tiene montes a su alrededor, así Jehová estará alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Y es importante que nosotros veamos en la palabra de Dios que qué tan maravillosa es la bendición que Dios tiene para con su pueblo. Así que en esta hora, amados hermanos, cuando encuentren Isaías capítulo 53, en reverencia a la palabra, el que pueda ponerse de pie, estaremos leyendo y confiando en la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a orar, amados hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él abra nuestro entendimiento para que entendamos la plenitud del amor de Dios para con su pueblo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre de la gloria, porque nuevamente tenemos la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí reunidos en tu casa. Y sabemos, mi Dios, que nos podemos
Padre, presentar confiadamente delante del trono de tu gracia por ese sacrificio, mi Dios, que tú has dado, Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, ya que la palabra dice que tenemos paz para con Dios por medio del sacrificio tuyo, Señor Jesucristo. En esta hora, mi Dios, me presento delante de ti y te pido, Padre de la gloria, que pases carbón encendido por mis labios. Y te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí en esta hora, Señor, que prepares cada corazón para que esta palabra, mi Dios, sea depositada en tierra fértil, Padre de la gloria, y la pongamos por obra, que creamos, mi Dios, a tu palabra, porque tu palabra es poder, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre eterno, para que tú, mi Dios, nos ayudes, y en el nombre de Jesús atamos y echamos fuera todo espíritu contrario al tuyo que quiera, Padre, obstaculizar la bendición que tú has preparado para tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús nos declaramos más que vencedores. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. La palabra del Señor en Isaías nos afirma que verdaderamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos ha dado una victoria sobrenatural sobre enfermedades, sobre potestades. Y el Señor, amados hermanos, en esta mañana nos quiere afirmar nuevamente esa confianza en Él, que si nosotros estamos atravesando por un problema o alguna situación difícil, tenemos esa esperanza viva en Él, que Él ya crucificó toda maldición en la cruz del Calvario. En Primera de Pedro también nos habla con respecto a esto y dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. La palabra de Dios es viva y eficaz y no retornará vacía. La misma promesa que el Señor nos hace en el Antiguo Testamento nos los afirma en el Nuevo Testamento, recordándonos, amados hermanos, que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dice el Señor que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Es el Dios al que tú y yo le estamos sirviendo y por el cual estamos reunidos aquí en esta mañana de victoria, para recibir la palabra de Dios que será edificadora para nuestras vidas. Muchas de las veces quizás nosotros nos preguntamos si los cristianos nos enfermamos o las personas se enferman. Estaremos viendo cuáles son, amados hermanos, algunas de las razones por las que vienen enfermedades al pueblo de Dios. Pero la perfecta voluntad de Dios es que nosotros seamos restaurados. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, dijo: arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. Así que, amados hermanos, estaremos viendo que la perfecta voluntad de Dios es que nosotros seamos restaurados. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a ser la voluntad del Padre, y siempre que veía a una persona en angustia o en necesidad, el Señor se movía en misericordia a traer restauración a las vidas. Así que, amados hermanos, vamos a estar viendo en Santiago capítulo 5 para que nosotros nos demos cuenta algunas de las razones por las cuales el pueblo de Dios muchas de las veces se enferma. Gloria sea al Señor. Santiago capítulo 5 del versículo 13 al 15 nos habla, amados hermanos, y dice la palabra de Dios. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahora aquí nos hace una pregunta en el versículo 14 y dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Aquí nos afirma que el pueblo de Dios muchas de las veces se enferma, pero estaremos viendo la raíz de las enfermedades que muchas de las veces vienen al pueblo de Dios. Dice aquí, amados hermanos: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, únjalo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Muchas de las veces la raíz, amados hermanos, de las enfermedades en el pueblo de Dios es a causa del pecado, a causa de la desobediencia y la rebeldía en la cual muchas de las veces el pueblo de Dios está viviendo. Pero la voluntad de Dios es traer restauración para su pueblo, levantar al caído y fortalecer al debilitado. Así que, amados hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Y dice aquí la palabra: si hay alguno enfermo, únjalo con aceite.
¿Qué representa el aceite? El símbolo del Espíritu Santo. Y el Señor dijo que no nos dejaría solos, que enviaría al Consolador. Y en la palabra del Señor podemos tener la fortaleza y en las promesas de Dios. Aunque quizás nosotros muchas de las veces en nuestro razonamiento humano no vemos una salida, pero el Señor siempre va a abrir un camino donde no lo hay, para darte la victoria y para rescatarte y restaurarte de la aflicción que tú estés atravesando. Vamos a ver de igual manera San Juan capítulo 5. Allí también el Señor nos muestra claramente por qué muchas de las veces las personas se enferman. San Juan capítulo 5 nos habla con respecto a un paralítico, y se las voy a estar leyendo para que ustedes vayan meditando, amados hermanos. San Juan 5, del versículo 1 hasta el versículo 8. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de ¿qué? De enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo a aquel estanque y agitaba el agua, y el que primero descendiese al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y mayor que ese ángel se está paseando en medio de nosotros, queriendo restaurarnos en esta mañana. Dice, amados hermanos, que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor de igual manera nos hace la pregunta: ¿quieren recibir esa sanidad? Dice el Señor, le respondió al enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Pero después de que el Señor lo sana, en el versículo 14 vamos a ver cuál era la razón por la cual él estaba postrado, amado hermano, durante 38 años. Dice el versículo 14: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Dice: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aparentemente, amados hermanos, este hombre estaba postrado porque estaba viviendo una vida en pecado. Y el Señor le dice: eres sanado, pero no peques más. Entonces estamos viendo que la voluntad de Dios es que nosotros tengamos sanidad, que nosotros vivamos una vida agradable. Pero a veces vienen consecuencias a nuestra vida por la rebeldía que nosotros estamos teniendo. Dice que Dios es un Dios de amor, pero también dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y muchas de las veces, desafortunadamente, el Señor te tiene que corregir para que nuevamente vuelvas a los caminos de rectitud. Gloria sea nuestro Señor. Estaremos viendo ahora, le voy a pedir que vaya conmigo a Lucas, amados hermanos, capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y estaremos meditando allí en otra porción bíblica del versículo 17 en adelante. Gloria a Dios. Jesús sana a un paralítico. Gloria. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando, y estaba sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judá y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho, más adelante dice, y vete. ¿Por qué fue necesario? El Señor no le dijo: sé sano,
primero tuvo que restaurarlo y decir: tus pecados te son perdonados, para que él pudiera recibir la sanidad de parte de Dios. Ahora, no todo el tiempo cuando tú te enfermas quiere decir que estás en desobediencia. Ahorita vamos a estar viendo otras porciones bíblicas en las cuales muchas de las veces el Señor permite que atravieses por momentos difíciles para que veas la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Un ejemplo tenemos de Pablo, que dice que él estuvo afligido y oró 3 veces para que ese aguijón fuera quitado de su carne. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me fortalezco. Nosotros tenemos que esperar pacientemente la respuesta de Dios, pero Él siempre va a llegar a tiempo. Él nunca se va a tardar para restaurarte, para levantarte y para darte la victoria. Vamos a ver, amados hermanos, San Juan nuevamente. Juan capítulo 9. Aleluya. Gloria sea al Señor. Vive Cristo. San Juan capítulo 9, del versículo 1 en adelante, dice que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice: al pasar Jesús vino a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Así que podemos ver, amados hermanos, que muchas de las veces cuando estamos atravesando por necesidades, tenemos nosotros que discernir dónde estamos parados. Si lo que estamos atravesando es por rebeldía o si es un propósito de Dios para moldearnos. Porque dice la palabra de Dios que nosotros es necesario que seamos pasados por fuego para ser purificados. Entonces tenemos que tener y pedir el discernimiento dónde estamos parados, para que nosotros sigamos, amados hermanos, esforzándonos constantemente. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. El Señor, amados hermanos, en otra porción bíblica en San Juan capítulo 11, del versículo 1 al 4, nos habla acerca de una persona que era muy allegada a Él. Esta persona se llamaba Lázaro y estaba enfermo. Y dice que era muy amigo de Jesús. Dice que las hermanas mandan a traer a Jesús: hey, el que tú amas está enfermo. Y el Señor le dice: no, esta enfermedad no es de muerte, sino es para que vean la gloria de Dios manifestarse. Amados hermanos, el mismo Dios dice que no fue el Señor Jesucristo y no acudió a la petición de las hermanas. Él dejó que Lázaro muriese, pero dice que Él fue y lo levantó de entre los muertos. Es el Dios en el cual tú y yo hemos creído, un Dios que tiene autoridad, que tiene poder para levantar aún a aquellos que están muertos. Y tenemos que tener esa esperanza en Él, que las necesidades que nosotros atravesemos siempre obran para bien, porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 8 que somos más que vencedores. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso el Señor nos habla en la palabra que Él ya crucificó toda maldición en la cruz del Calvario. Gloria sea a nuestro Señor. Gloria a Dios. Amén. También estaremos viendo otra razón por la cual muchas de las veces el pueblo de Dios se enferma. Y les voy a pedir que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 11. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Santo, bendito Jesús. Gloria sea al Señor. Amén. Y yo sé que será de bendición, amados hermanos, porque muchas de las veces nosotros renegamos porque estamos enfermos, y es necesario que veamos qué es lo que la palabra nos dice, cuáles son las razones por las cuales el pueblo de Dios muchas de las veces perece. La palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque rechazan el conocimiento muchas de las veces. Así que vamos a ver la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, y estaremos meditando el versículo 1 al 4. Gloria sea al Señor. Aquí, amados hermanos, el apóstol Pablo les escribe una carta a los corintios
diciéndoles, amados, y exhortándoles a que tomen las cosas del Señor con reverencia, que tomen las cosas con temor y temblor, que no tomen las cosas del Señor a la ligera, porque aparentemente aquí en los Corintios estaban tomando las cosas del Señor como un juego. Participaban, dice, de la Santa Cena indignamente, y a consecuencia de tomar las cosas del Señor como juego, vino consecuencias en las cuales el pueblo de Dios dice que había muchos debilitados, muchos enfermos y muchos ya habían dormido. Muchas de las veces nosotros, amados hermanos, no tomamos en serio las cosas de Dios, las tomamos como un fuego y queremos que el respaldo de Dios esté con nosotros. Pero, amados hermanos, el Señor en esta mañana, por eso dice su palabra, que sus bendiciones son nuevas cada mañana, porque en su palabra nos quiere mostrar que la voluntad de Él es que nosotros, amados hermanos, seamos restaurados y que no tomemos las cosas del Señor como un juego, sino que las cosas del Señor se tienen que tomar con reverencia, andar con temor y temblor delante de su presencia, porque cuando se pierde el temor, se pierde el respeto. Cuando se pierde el respeto, hacen lo que quieren. Pero para eso está la palabra, porque la palabra de Dios dice que lámpara a mis pies y lumbrera es tu palabra, porque la palabra de Dios es la que nos guía por el camino que tenemos que ir para que podamos nosotros obtener la victoria que el Señor quiere derramar sobre su pueblo. Gloria sea al Señor. El Señor Jesucristo en una ocasión les dijo una parábola con respecto a un joven. Decía el hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo, amados hermanos, tenía todo en la casa de su padre. Y en una ocasión él pidió lo que le tocaba por herencia y se fue y lo malgastó y regresó un día. Y dice que cuando este hijo pródigo regresa a la casa de su padre lo recibe, le hace un banquete y le prepara el animal más engordado. Pero dice, amados hermanos, que el hijo mayor, el hermano del hijo pródigo, que vivía en la casa del padre, se molesta y viene y confronta al padre y le dice: Padre, ¿por qué que se ha ido le has matado un animal engordado y le has hecho fiesta? Y yo que vivo aquí en tu casa no me has dado ni un cordero engordado para que yo lo mate y lo comparta con mis hermanos. Muchas de las veces nosotros nos encontramos como el hermano mayor del hijo pródigo, que estando en la casa del padre no tomamos posesión de lo que nos toca por herencia, que son las bendiciones del Padre. Y nosotros tenemos el título de la propiedad, que es nuestra fe en Cristo Jesús, para adquirir las bendiciones de parte del Rey. Así que tenemos que esforzarnos constantemente. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:12 que el reino de los cielos desde Juan el Bautista sufre violencia y solamente los violentos arrebatan las bendiciones. Nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes para arrebatar las bendiciones de parte del Rey. Así que, amados hermanos, yo les exhorto a que sigamos adelante, esforzándonos constantemente. Gloria sea a nuestro Señor, porque la voluntad de Dios es restaurar a su pueblo. Ahora, amados hermanos, les voy a pedir que vayan conmigo a otra porción bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 8. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 8. Estaremos meditando allí del versículo 1 al versículo 3, para que veamos que Dios sí nos quiere sanar. Porque si la voluntad de Dios fuera no sanarnos, nuestro Señor Jesucristo no se hubiera movido a misericordia cuando veía a las personas en necesidad. Para eso estaremos viendo con la palabra. ¿Qué es lo que la palabra nos dice? Al hombre no le crean, pero dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Veamos en la palabra qué es lo que Dios quiere hablarle al pueblo. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 8 del versículo 1 al 3 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció.